Lo vi por primera vez y decidí que algún día sería mi esposo. Cuando lo vi por primera vez, no pensé que fuera a enamorarme de él. Pensé que era lindo, eso fue todo. Estaba sentada en una cafetería cerca de la universidad, terminando un trabajo que llevaba horas posponiendo, cuando lo vi entrar. Era un hombre bastante tranquilo. Caminaba despacio, llevaba una mochila sobre un hombro y parecía estar buscando a alguien entre las mesas. Entonces una mujer se levantó desde el fondo y lo llamó. Él sonrió, y ahí fue cuando lo noté realmente. Tenía una sonrisa tímida, no de esas que buscan llamar la atención, sino de las que aparecen cuando alguien se siente genuinamente feliz de ver a otra persona. Me quedé observándolo unos segundos. ¿Qué tanto miras?, me preguntó mi amiga, que estaba sentada frente a mí. A ese chico. Ella volteó. ¿El de la mochila? Sí. ¿Te gusta? Me encogí de hombros. Todavía no. ¿Todavía? Sonreí. Primero quiero hablar con él. Mi amiga soltó una carcajada. ¿Y vas a ir tú? Claro. Pensé que ibas a esperar a que él se acercara. La miré como si hubiera dicho la cosa más absurda del mundo. ¿Por qué esperaría? Me levanté. Así era yo. Nunca había entendido esa idea de que una mujer debía quedarse esperando a que un hombre tomara todas las decisiones importantes. Si quería algo, iba por ello. Caminé hasta la mesa donde él estaba sentado. Hola, el chico levantó la mirada. Sus ojos se abrieron ligeramente, sorprendido. Hola, ¿está ocupado este lugar? Miró la silla frente a él. No, me senté. Perfecto. Él sonrió, un poco confundido. ¿Nos conocemos? No. Ah, pero podemos empezar ahora. Se quedó callado un segundo. Después se rió, y esa risa fue suficiente para que me interesara todavía más. Soy Daniel, dijo. Valeria. Nos dimos la mano. La suya era cálida y suave. ¿Siempre haces esto? Preguntó. ¿Qué cosa? Sentarte con desconocidos. No. Entonces, ¿por qué conmigo? Lo miré directamente. Porque me llamaste la atención. Daniel bajó la mirada. Se puso un poco rojo. Y eso me pareció adorable. Durante los siguientes minutos hablamos de cosas completamente normales. Universidad, trabajo, música, películas, comida. Pero mientras más hablaba con él, más claro lo tenía. Daniel era diferente a mí. Yo era directa. Él pensaba antes de hablar. Yo tomaba decisiones rápidamente. Él prefería analizar todas las posibilidades. Yo decía exactamente lo que sentía. Él necesitaba un poco más de tiempo para hacerlo. Y, curiosamente, me gustaba. Mucho. Cuando terminamos de hablar, me levanté. Tengo que irme. Daniel asintió. Fue un gusto conocerte. Tomé mi teléfono y se lo extendí. Dame tu número. Él parpadeó. ¿Mi número? Sí. ¿Para qué? Para volver a verte. Sonrió. Ah, sacó su teléfono y me dio su número. Guardé el contacto. Antes de irme, lo miré una última vez. Daniel, sí, la próxima vez no voy a esperar a encontrarte por casualidad. ¿Qué significa eso? Sonreí. Que te voy a invitar a salir. Y me fui. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché a mi amiga riéndose desde nuestra mesa. Ni siquiera esperaste a que te invitara él. Me encogí de hombros. ¿Y por qué iba a hacerlo? Todavía no lo sabía. Pero aquel hombre que acababa de conocer terminaría convirtiéndose en mi esposo. Y, años después, cuando nuestros hijos me preguntaran cómo conocí a su padre, siempre les contaría la misma historia. Yo lo vi, me gustó, y decidí que quería conocerlo. La primera cita la propuse yo. No porque Daniel no quisiera invitarme, sino porque, después de conocerlo, descubrí algo que iba a convertirse en una de las características más importantes de nuestra relación. Él pensaba demasiado las cosas. Yo no. 2 días después de conocernos, le escribí. ¿Estás ocupado el sábado? Tardó unos minutos en responder. No. ¿Por qué? Porque quiero salir contigo. Esta vez tardó un poco más. ¿Eso es una invitación? Sí. Daniel. Entonces sí. Sonreí mirando el teléfono. Perfecto. Paso por ti a las 8. ¿Pasas por mí? Sí. Puedo ir yo. Ya dije que paso por ti. Está bien. No pude evitar reírme. Me gustaba. No intentaba competir conmigo ni demostrar que tenía que ser él quien tomara las decisiones. Simplemente parecía cómodo dejando que yo hiciera algunas cosas. Y eso me encantaba. El sábado llegué a su casa 10 minutos antes. Daniel salió unos minutos después. Llevaba una camisa sencilla y unos pantalones oscuros. Cuando se acercó al auto, me quedé mirándolo. ¿Qué? Preguntó. Nada. Me estás mirando raro. Estoy pensando que te ves muy bien. Se puso rojo. Gracias. Sube. Sí. Jefa. Lo miré sorprendida. Él soltó una pequeña risa. Era broma. Más te vale. ¿A dónde vamos? A cenar. ¿Dónde? Ya reservé. Daniel sonrió. Tú sí que tienes todo planeado. No me gusta perder el tiempo. La cena fue mucho mejor de lo que esperaba. Hablamos durante horas. Descubrí que Daniel era extremadamente atento.
Recordaba pequeños detalles de lo que yo decía y hacía preguntas que demostraban que realmente estaba escuchando. Yo, en cambio, fui mucho más directa. Le pregunté sobre su familia, sus planes, sus miedos, lo que quería hacer con su vida. Y, finalmente, ¿qué buscas en una relación? Daniel dejó el vaso sobre la mesa. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Nunca he tenido una relación realmente seria. Eso me sorprendió. ¿Nunca? Negó con la cabeza. He salido con algunas personas, pero nunca sentí que fuera algo que pudiera durar. Lo observé. ¿Y qué tendría que tener una mujer para que quisieras quedarte? Daniel pensó unos segundos. Que me haga sentir tranquilo. No esperaba esa respuesta. ¿Tranquilo? Sí, que pueda ser yo mismo con ella. Lo miré fijamente. Entonces quizá tengas suerte. ¿Por qué? Sonreí. Porque conmigo vas a poder ser tú mismo. Daniel soltó una pequeña risa. ¿Tienes mucha confianza? Sí. ¿Siempre eres así? Sí. Me gusta. Aquellas dos palabras hicieron que mi corazón acelerara. Después de cenar, caminamos por varias calles antes de regresar al auto. Hacía frío. Daniel se frotó las manos. Sin decir nada, me quité mi chaqueta y se la puse sobre los hombros. Pero tú vas a tener frío. No importa. Valeria, póntela. Obedeció, y mientras caminábamos, lo vi sonreír. ¿Qué? Nada. Estás sonriendo. Me gusta que seas así. ¿Así como? Segura. Me quedé callada. No estaba acostumbrada a que alguien describiera mi personalidad de esa manera sin intentar cambiarla. ¿Te molesta? Pregunté. Daniel negó con la cabeza. No, se acercó un poco más. Me gusta. Nos detuvimos frente al auto. Lo miré. Él me miró. Durante unos segundos ninguno dijo nada. Yo sabía exactamente lo que quería hacer. Pero esta vez decidí esperar. Daniel se acercó lentamente, y me besó. Fue un beso corto, suave, un poco nervioso. Cuando se separó, bajó la mirada. Perdón, ¿por qué te disculpas? No sabía si querías. Sonreí. Le levanté suavemente la barbilla para que me mirara. Daniel, sí, si no quisiera, te lo habría dicho. Y lo besé otra vez. Esta vez fui yo quien tomó la iniciativa. Cuando nos separamos, él sonrió. Entonces, ¿qué? ¿Esto significa que tendremos una segunda cita? Lo miré divertida. Claro que sí. ¿Cuándo? El próximo viernes. ¿Ya lo decidiste? Sí. Daniel se rió. Creo que estoy empezando a acostumbrarme. ¿A qué? A que tú decidas. Lo tomé de la mano. Pues acostúmbrate, porque yo todavía no lo sabía. Pero aquella noche no solo había comenzado nuestro noviazgo. Había comenzado la relación en la que yo siempre sería la que diera el primer paso. Y Daniel, en lugar de luchar contra eso, parecía disfrutarlo. Durante las siguientes semanas, nuestra relación avanzó rápido. No porque yo quisiera apresurar las cosas, simplemente porque cuando los dos sabíamos que nos gustábamos, no tenía sentido fingir que no. Teníamos citas casi todos los fines de semana. A veces yo escogía el lugar, a veces Daniel proponía algo, aunque había una diferencia entre nosotros. Cuando Daniel decía, podríamos ir a cenar a algún lugar, yo respondía, perfecto, ¿qué día? Y entonces él se quedaba pensando. El viernes, supongo. Perfecto. Viernes. Daniel se reía. Contigo todo es muy fácil. Porque no me gusta complicarme. Con el tiempo, empezamos a vernos también entre semana. Al principio era para tomar un café. Después para cenar. Luego simplemente para estar juntos. Y una noche, mientras estábamos sentados en mi departamento viendo una película, Daniel me preguntó. ¿En qué momento empezamos a salir todos los días? No sé. ¿Te molesta? Lo miré. ¿A ti sí? No. Entonces no hay problema. Sonrió, apoyó la cabeza en mi hombro y seguimos viendo la película. Ese pequeño gesto me hizo darme cuenta de algo. Daniel confiaba en mí. No necesitaba estar demostrando constantemente que era fuerte. Conmigo podía relajarse. Y yo quería que siguiera sintiéndose así. Unas semanas después, llegó el momento de conocer a sus padres. Daniel estaba nervioso. Muchísimo. ¿Por qué estás tan callado? Le pregunté mientras conducía. Porque vas a conocer a mis padres. Y, no sé qué van a pensar de ti. Lo miré rápidamente. ¿Te preocupa que no les guste? Un poco. Daniel, sí, no voy a intentar caerles bien. Me miró sorprendido. ¿Qué? Voy a ser yo misma. Eso me preocupa precisamente. Me reí. Cuando llegamos, sus padres nos recibieron amablemente. Su madre me abrazó. Su padre me dio la mano. Nos sentamos a cenar. Durante la comida, su madre empezó a hacerme preguntas. ¿Dónde estudiaba? ¿Qué planes tenía? ¿Qué quería hacer en el futuro? Yo respondí tranquilamente. Después miró a Daniel. ¿Y cómo se conocieron? Daniel abrió la boca. Pero yo contesté primero. Lo vi en una cafetería y me acerqué. Su madre sonrió. ¿Tú te acercaste? Sí. Daniel se rió. Me pidió mi número. ¿En serio? Sí. Su padre soltó una carcajada. Eso sí que no me lo esperaba.
Daniel estaba rojo. Yo simplemente sonreí. No veía razón para esperar. Su madre miró a su hijo. ¿Y tú qué hiciste? Le di mi número. Muy bien, dijo su padre. Al menos hiciste algo. Todos nos reímos. Aquella noche entendí por qué Daniel era como era. Su familia era cariñosa, tranquila, muy unida. Y, cuando regresamos a casa, Daniel me tomó de la mano. Gracias. ¿Por qué? Por hacer que todo fuera más fácil. No tienes que agradecerme eso. Sí tengo. Se detuvo frente a mi puerta. Me gusta estar contigo. Lo miré. A mí también. Mucho. Sonreí. Entonces hay algo que tenemos que aclarar. Daniel me miró confundido. ¿Qué? Me acerqué. Llevamos semanas saliendo. Sí. Nos gustamos. Sí. Nos vemos prácticamente todos los días. También. Entonces creo que ya es hora de que seas mi novio. Daniel abrió los ojos. ¿Así nada más? ¿Querías que te hiciera una presentación? Se rió. No. Entonces, le tendí la mano. ¿Quieres ser mi novio? Daniel la tomó. Sí. Sonreí. Perfecto. ¿Eso es todo? ¿Qué más quieres? No sé. Quizá un beso. Eso sí puedo darte. Me acerqué y lo besé. Cuando nos separamos, apoyó la frente contra la mía. Creo que eres exactamente lo contrario de lo que imaginaba cuando pensaba en mi futura esposa. Me quedé mirándolo. ¿Y eso es bueno o malo? Daniel sonrió. Es mejor. Lo abracé. Y por primera vez pensé algo que me asustó un poco. Quizá aquel hombre no sería solamente mi novio. Quizá algún día, sería mi esposo. Ser novia de Daniel se volvió algo natural muy rápido. No necesitábamos estar juntos todo el tiempo para sentirnos cerca. Pero cuando estábamos juntos, yo quería aprovechar cada minuto. Daniel era cariñoso de una manera tranquila. Me dejaba notas pequeñas, me mandaba mensajes para preguntarme si ya había comido. Recordaba cuando tenía exámenes importantes. Y cuando tenía un día difícil, simplemente aparecía con mi comida favorita. Yo, en cambio, era mucho más directa. Si quería verlo, se lo decía. Si quería abrazarlo, lo abrazaba. Si quería besarlo, lo besaba. Y si tenía algo que decirle, no me lo guardaba. Una noche estábamos caminando después de cenar cuando Daniel tomó mi mano. Valeria, ¿sí? ¿Puedo preguntarte algo? Claro, ¿tú siempre sabes lo que quieres? Pensé unos segundos. Casi siempre. ¿Y conmigo? Lo miré. Contigo sí. Se quedó callado. ¿Qué quieres conmigo? Me detuve. Él también. Quiero conocerte más. Eso ya lo haces. Entonces quiero seguir haciéndolo. Sonrió. ¿Y después? Lo miré directamente. Después veremos. Pensé que tú siempre sabías lo que querías. No dije que supiera cuándo. Daniel se rió. Continuamos caminando. Pero aquella conversación se quedó conmigo. Porque, aunque llevábamos poco tiempo juntos, yo ya empezaba a imaginar un futuro. No una boda, no hijos, todavía no, simplemente un futuro donde él siguiera estando a mi lado. Unos meses después, tuvimos nuestra primera discusión. Fue por una tontería. Daniel había aceptado ayudar a un amigo con algo y terminó cancelando nuestros planes sin avisarme hasta el último momento. Cuando llegó a verme, estaba molesto conmigo porque yo había reaccionado mal. No entiendo por qué estás tan enojada. Porque me avisaste cuando ya habías cancelado. No pensé que fuera tan importante. Para mí sí lo era. Daniel guardó silencio. Yo también. Después de unos segundos, respiré profundamente. No estoy enojada porque hayas ayudado a tu amigo. Entonces, ¿por qué? Porque quiero que me tengas en cuenta. Su expresión cambió. Tienes razón. Lo miré. Sí, sí. Se acercó. Debí avisarte antes. No esperaba que lo admitiera tan rápido. Y yo debía hablar contigo antes de enojarme. Sonrió. Entonces estamos bien. Estamos bien. Me abrazó. Y entendí que una relación no consistía en que uno de los dos siempre tuviera la razón. Consistía en que ambos quisieran arreglar las cosas. Esa noche, mientras estábamos sentados juntos en el sofá, Daniel apoyó la cabeza sobre mis piernas. Le acaricié el cabello. ¿Estás cómodo? Mucho. Bien. Cerró los ojos. Valeria. Sí, creo que me estoy enamorando de ti. Mi mano se detuvo. Lo miré. Daniel abrió los ojos. No tienes que decir nada. Sonreí. Yo también estoy enamorada de ti. Su expresión cambió por completo. ¿De verdad? Sí. Pensé que tendría que esperar mucho para escucharlo. ¿Por qué? Porque tú eres la segura. Me incliné y lo besé en la frente. Ser segura no significa sentir menos. Él tomó mi mano y la besó. Te amo. Sonreí. Yo también te amo. Y esa noche, por primera vez, entendí que nuestra relación no necesitaba parecerse a la de nadie más. Yo podía ser fuerte, podía tomar la iniciativa, podía protegerlo, y él podía ser sensible, cariñoso y tranquilo. No había nada malo en eso. Éramos simplemente nosotros, y mientras lo abrazaba, pensé que quizá algún día podríamos convertir aquella relación en algo todavía más grande. Pero todavía faltaba mucho para eso.
Primero quería disfrutar cada momento. Porque acabábamos de decirnos, te amo, por primera vez. Y yo quería recordar para siempre la forma en que Daniel me miró cuando lo hice. Después de decirnos que nos amábamos, nuestra relación cambió. No de una manera dramática. Simplemente dejamos de tener miedo de demostrar lo que sentíamos. Daniel empezó a decirme, te amo, con más frecuencia. A veces por mensaje, a veces antes de dormir, y otras veces sin ninguna razón. Yo también lo hacía, aunque de una manera más directa. Una mañana, por ejemplo, estábamos desayunando cuando él me miró por encima de su taza. Te amo, yo también. ¿Así de rápido? ¿Quieres que haga un discurso? Se rió. No, entonces come. Sí, señora. Le lancé una servilleta. Nuestra relación era así, tranquila, pero llena de pequeños momentos que me hacían quererlo cada día más. Con el tiempo, empezamos a hablar de nuestro futuro. No porque estuviéramos planeando casarnos inmediatamente, simplemente porque ya no nos parecía extraño imaginar al otro formando parte de nuestras vidas. Una tarde, estábamos acostados en el césped de un parque. Daniel miraba el cielo. ¿Quieres tener hijos algún día? La pregunta me tomó por sorpresa. Giré la cabeza hacia él. Sí, ¿cuántos? No sé, yo creo que 2. ¿2? Sí, sonreí. ¿Y si yo quiero 3? Daniel me miró. Entonces tendremos 3. ¿Así de fácil? Sí. ¿Y si quiero 4? Se quedó pensando. Eso ya es negociable. Me reí. Cobarde. Él sonrió. Después volvió a mirar el cielo. ¿Y cómo te imaginas siendo mamá? Me quedé callada unos segundos. Nunca había pensado demasiado en eso. Pero al imaginarlo, algo dentro de mí se sintió cálido. Creo que sería estricta. Daniel soltó una carcajada. ¿Tú? ¿Estricta? Sí. Pobres niños. Van a tener reglas. ¿Y yo? ¿Tú también? ¿Yo también? Claro. Daniel se acercó y apoyó la cabeza sobre mi hombro. Creo que me gustaría tener hijos contigo. Le besé la frente. A mí también. Pasaron los meses. Nuestro amor siguió creciendo. Conocimos nuevos lugares. Celebramos cumpleaños. Pasamos Navidad juntos. Conocimos a todos nuestros amigos. Y poco a poco, Daniel empezó a formar parte de mi rutina. Ya no tenía que preguntarle si quería venir a mi casa. Simplemente aparecía. Yo hacía lo mismo. Una noche, mientras estábamos cocinando juntos, Daniel me abrazó por detrás. Valeria, ¿sí? Quiero preguntarte algo. Pregunta, ¿te imaginas viviendo conmigo? Dejé de cortar las verduras. Lo miré. Sí, ¿de verdad? Sí. ¿No te da miedo? Un poco. A mí también. Me limpié las manos y me giré hacia él. Pero quiero hacerlo. Daniel sonrió. Entonces hagámoslo. Y así fue como empezamos a buscar un departamento. No fue sencillo. Yo quería algo cerca de mi trabajo. Daniel quería algo más tranquilo. Visitamos varios lugares. Algunos eran demasiado pequeños, otros demasiado caros, hasta que encontramos uno que nos gustó a los dos. Tenía una sala amplia, una cocina sencilla y un pequeño balcón. No era perfecto, pero cuando entramos, Daniel me tomó de la mano. ¿Te imaginas viviendo aquí? Miré alrededor. Después lo miré a él. Sí, yo también. Lo abracé. Entonces lo rentamos. Daniel sonrió. ¿Ni siquiera quieres pensarlo? Ya lo pensé. ¿Cuándo? Hace 5 segundos. Se rió. Está bien. Ese fue nuestro primer hogar. Y aunque todavía no éramos una familia, cuando colocamos nuestras primeras cosas dentro del departamento, sentí algo que nunca había sentido antes. No era simplemente una casa. Era nuestro lugar, nuestro pequeño comienzo. Esa noche nos sentamos en el suelo rodeados de cajas. Daniel apoyó la cabeza en mi hombro. ¿Estás feliz? Lo miré. Mucho. Yo también. Le tomé la mano. Daniel, sí, quiero que algún día tengamos una familia. Sonrió. La tendremos. Y por primera vez, aquella idea dejó de sentirse como un sueño lejano. Empezó a sentirse como nuestro futuro. Vivir juntos confirmó algo que ya sabía. Daniel era el hombre con el que quería compartir mi vida. No porque fuera perfecto, sino porque incluso en las cosas pequeñas conseguíamos funcionar juntos. Yo organizaba casi todo, las cuentas, las compras, los horarios, los planes. Daniel se encargaba de otras cosas. Cocinaba cuando yo llegaba cansada. Mantenía la casa ordenada, y tenía una habilidad increíble para conseguir que cualquier día malo terminara con una sonrisa. Una noche llegué agotada, dejé las llaves sobre la mesa y me dejé caer en el sofá. Daniel apareció desde la cocina. ¿Día difícil? Horrible. Se sentó a mi lado. ¿Quieres hablar? No. ¿Quieres comer? Sí. Ya hice la cena. Lo miré. Te amo. Sonrió. Lo sabía. Me acerqué y lo abracé. Aquello se volvió nuestra rutina. Él cuidaba de mí de maneras que yo no siempre sabía pedir. Y yo cuidaba de él de maneras que él tampoco siempre sabía pedir. Pero había algo que seguía siendo muy mío. Las decisiones importantes. Una noche, mientras cenábamos, puse una pequeña carpeta sobre la mesa.
Daniel la miró. ¿Qué es eso? Nuestros ahorros. ¿Para qué? Para el futuro. Abrió la carpeta. ¿Estás pensando en comprar una casa? Algún día. Me miró sorprendido. ¿Ya estás pensando en eso? Sí, llevamos menos de un año viviendo juntos. Precisamente. Daniel sonrió. Eres increíble. Lo sé. ¿Nunca dudas? Lo pensé. Sí. ¿De nosotros? Negué con la cabeza. De mí. Daniel tomó mi mano. Nunca tienes que hacerlo todo sola. Lo miré. Lo sé. Entonces déjame ayudarte. Sonreí. Está bien. Y lo hice. Empezamos a ahorrar juntos. Pasó otro año. Y nuestro amor seguía igual de fuerte. Hasta que una noche ocurrió algo que cambió nuestra relación para siempre. Estábamos cenando cuando Daniel dejó los cubiertos. Valeria, ¿qué? Quiero preguntarte algo. Adelante. Estaba nervioso. Mucho. ¿Te casarías conmigo? Me quedé completamente quieta. Lo miré. Después miré el pequeño anillo que tenía entre las manos. Y sonreí. ¿Eso es una pregunta? Daniel soltó una pequeña risa nerviosa. Sí. Entonces mi respuesta es sí. Su rostro se iluminó. Se levantó inmediatamente y vino hacia mí. Lo abracé con fuerza. Pero hay una cosa. Le dije. ¿Qué? La boda la organizamos juntos. Por supuesto. Y yo voy a decidir algunas cosas. Lo sabía. Y tú otras. También lo sabía. Lo besé. Aquella noche hablamos durante horas sobre nuestro futuro. ¿Dónde queríamos casarnos? ¿Cómo queríamos que fuera nuestra casa? Y, por supuesto, hablamos nuevamente de los hijos. ¿Sigues queriendo 2? Le pregunté. Daniel sonrió. Sí, yo sigo queriendo 3. Entonces tendremos 3. ¿Así de fácil? Ya aprendí que discutir contigo es inútil. Le di un pequeño golpe en el hombro. Idiota. Se rió. Después me abrazó. Te amo. Apoyé la cabeza sobre su pecho. Yo también. Y mientras estaba ahí, entendí algo. Cuando lo conocí, pensé que algún día quería que fuera mi esposo. Ahora tenía un anillo en mi dedo. Y estaba a punto de convertirme en su esposa. Pero lo que todavía no sabía era que nuestra boda sería apenas el comienzo de la parte más importante de nuestra historia. Organizar nuestra boda fue exactamente como esperaba. Yo tenía una idea bastante clara de lo que quería. Daniel también tenía algunas ideas. Y, para mi sorpresa, no discutimos demasiado. Quiero una boda sencilla. Me dijo una tarde. Yo también. ¿En serio? Sí, no quiero gastar una fortuna en una fiesta. Daniel sonrió. Por eso te amo. ¿Solo por eso? Entre otras cosas. Buena respuesta. La preparación duró varios meses. Elegimos el lugar, la comida, la música, las invitaciones, todo lo hicimos juntos, aunque, como era de esperarse, yo llevaba la mayor parte de la organización. Daniel se encargaba de las cosas que prefería hacer. Yo me encargaba de las que requerían tomar decisiones. Y curiosamente, funcionábamos muy bien así. Una noche, mientras revisábamos la lista de invitados, Daniel señaló un nombre. ¿Seguro que quieres invitar a tanta gente? Sí, son más de 100. Nuestra familia es grande. ¿Y si hacemos una boda pequeña? Lo miré. ¿Quieres una boda pequeña? Sí, cerré la lista. Entonces hacemos una boda pequeña. Daniel me miró sorprendido. ¿Así de fácil? Sí, no quiero que tengas una boda que no quieras. Sonrió. Gracias. Me acerqué y lo besé. La boda es de los dos. Ese momento me hizo darme cuenta de algo importante. Ser la persona dominante en nuestra relación nunca significó ignorar lo que Daniel quería. Significaba que yo no tenía miedo de tomar la iniciativa. Pero él siempre tendría voz. Y eso era precisamente lo que hacía que nuestra relación funcionara. Finalmente llegó el día. La mañana de nuestra boda estaba nerviosa. Yo, algo que jamás habría admitido unos años antes. Mientras me preparaba, mi madre entró a la habitación. ¿Estás lista? Creo que sí. ¿Segura? Respiré profundamente. Sí. Cuando llegué al lugar de la ceremonia, vi a Daniel esperándome. Y por un instante olvidé todo. Las personas, la música, los nervios, solo lo veía a él. Daniel me miró y sonrió. Cuando caminé hacia él, pude notar que estaba emocionado. Cuando llegué a su lado, tomó mi mano. Estás hermosa. Susurró. Tú también. Estoy nervioso. Yo también. Me apretó la mano. Pero estoy feliz. Sonreí. Yo también. La ceremonia fue sencilla, bonita. Perfecta para nosotros. Cuando llegó el momento de decir nuestros votos, Daniel habló primero. Valeria, desde que apareciste en mi vida, nunca volví a sentir que tenía que enfrentar las cosas solo. Me enseñaste que una mujer puede ser fuerte y, al mismo tiempo, amar con todo su corazón. Gracias por elegirme. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Cuando llegó mi turno, respiré profundamente. Daniel, el día que te vi por primera vez, no sabía quién eras. Solo sabía que quería conocerte. Después descubrí al hombre que eras y entendí que quería compartir mi vida contigo. Prometo cuidarte, respetarte,
escucharte y estar a tu lado en cada etapa de nuestra vida. Y prometo seguir tomando tu mano incluso cuando no sepamos qué viene después. Daniel sonrió. Te amo. Yo también te amo. Nos besamos, y cuando todos comenzaron a aplaudir, lo abracé con fuerza. Ya éramos marido y mujer. Durante la celebración, bailamos juntos. Daniel apoyó la cabeza sobre mi hombro. Es extraño. ¿Qué cosa? Pensar que aquella chica de la cafetería terminó siendo mi esposa. Me reí. Yo siempre lo supe. ¿Siempre? Desde el principio pensé que podías ser tú. ¿De verdad? Sí. Me miró con una sonrisa. Entonces gracias por acercarte aquella tarde. Lo besé. Gracias por darme tu número. No tenía muchas opciones. Ah, ¿no? No quería arriesgarme a que te fueras. Sonreí, y mientras bailábamos, pensé en todo lo que había pasado desde aquella primera conversación. Habían pasado años, y todavía lo miraba de la misma manera. Con cariño, con orgullo, y con esa misma certeza que tuve desde el principio. Daniel era el hombre que había elegido para compartir mi vida. Y ahora empezaba nuestra siguiente etapa. El matrimonio, la casa que queríamos construir. Y, algún día, los hijos de los que tanto habíamos hablado. Los primeros meses de matrimonio fueron exactamente como imaginaba. No hubo una transformación mágica después de la boda. Seguíamos siendo nosotros, solo que ahora había un pequeño detalle diferente. Cuando alguien preguntaba por Daniel, yo podía decir, mi esposo, y todavía me hacía sonreír. Nuestra casa también comenzó a sentirse diferente. Ya no era simplemente el departamento donde vivíamos juntos. Era nuestro hogar. Una mañana de domingo, Daniel estaba preparando el desayuno mientras yo revisaba unas cuentas en la mesa. Valeria, ¿sí? ¿Puedes venir? Estoy ocupada. Es importante. Suspiré y fui a la cocina. ¿Qué pasó? Daniel señaló la sartén. Creo que quemé los huevos. Miré la sartén. No creo. Yo sí. Me reí. Déjame. No. ¿Qué? Hoy cocino yo. Pero, siéntate. Daniel obedeció con una sonrisa. Me quedé mirándolo unos segundos. ¿Qué? Nada. Me estás mirando. Me gusta verte cocinar. Eso es nuevo. Soy tu esposo. Tengo derecho. Me acerqué y le di un beso. Tienes muchos derechos. ¿Cómo cuál? Como recibir un beso cuando te lo ganes. ¿Y cómo me lo gano? Ayudándome con el desayuno. Se rió. Así eran nuestros días. No necesitábamos grandes acontecimientos para sentirnos felices. Pero después de un tiempo, empezamos a hablar cada vez más de tener hijos. Una noche, mientras estábamos acostados, Daniel apoyó la cabeza sobre mi pecho. ¿Crees que estamos listos? Lo miré. ¿Para qué? Para tener un bebé. Me quedé en silencio. Aquella pregunta ya no sonaba como una conversación hipotética. Ahora era una posibilidad real. No sé si alguien está completamente preparado para eso. Daniel levantó la cabeza. Entonces, le tomé la mano. Entonces creo que quiero intentarlo. Sonrió. ¿De verdad? Sí. Me abrazó. Te amo. Yo también. Los meses siguientes estuvieron llenos de ilusión. No fue algo inmediato, y eso hizo que aprendiéramos a tener paciencia. Seguíamos con nuestras vidas, trabajábamos, salíamos, visitábamos a nuestras familias, pero cada cierto tiempo volvíamos a hablar del tema. Hasta que una mañana me desperté sintiéndome diferente. Me levanté de la cama y fui al baño. Después de unos minutos, me quedé mirando el resultado de una prueba. 2 líneas. Me quedé completamente inmóvil. No sabía qué hacer. Después sonreí. Regresé a la habitación. Daniel seguía dormido. Me senté junto a él. Daniel abrió los ojos lentamente. ¿Qué pasa? Le entregué la prueba. Tardó unos segundos en entender. Luego sus ojos se abrieron completamente. Asentí. Sí. Se incorporó de golpe. ¿Vamos a tener un bebé? Me reí mientras las lágrimas empezaban a caer. Sí. Daniel me abrazó. Fuerte. Muy fuerte. Voy a ser papá. Y yo voy a ser mamá. Nos quedamos abrazados durante varios minutos. Después Daniel se separó. ¿Crees que será niño o niña? No tengo idea. ¿Y cómo le vamos a poner? Todavía no sabemos. ¿Y si es? Lo interrumpí. Daniel, ¿sí? Primero tenemos que acostumbrarnos a la idea. Sonrió. Tienes razón. Volvió a abrazarme. Y esa noche, mientras estábamos acostados, puse una mano sobre mi vientre. Todavía no podía sentir nada. Todavía no había cambiado nada físicamente. Pero nuestra vida ya era diferente. Porque dentro de mí estaba creciendo la persona que algún día llamaríamos nuestro hijo. Y mientras Daniel dormía a mi lado, pensé en aquella chica que años atrás se había acercado a un desconocido en una cafetería. Nunca habría imaginado que aquella decisión terminaría llevándome hasta ese momento. Mi esposo dormía a mi lado. Y nuestro primer hijo estaba en camino. El embarazo cambió muchas cosas. Aunque, para ser sincera, hubo una que no cambió en absoluto. Yo seguía queriendo tener el control. Daniel se convirtió en la persona más cuidadosa del mundo. No cargues eso. Daniel,
Son 2 kilos. No importa, puedo hacerlo. Ya sé, entonces déjame. No, lo miré. ¿Me estás dando órdenes? Estoy cuidando a mi esposa. Sonreí. Bueno, esta vez te lo voy a permitir. Él sonrió satisfecho. Durante los siguientes meses, nos preparamos para la llegada del bebé. Fuimos a las consultas, compramos ropa, preparamos la habitación, y pasamos horas intentando decidir un nombre. Una tarde, estábamos sentados en el suelo rodeados de hojas con nombres escritos. ¿Qué opinas de Sofía?, preguntó Daniel. Bonito. Entonces, no. ¿Por qué? Porque mi prima se llama así. Cierto. Después de unos minutos, me preguntó. ¿Y Mateo? Lo miré. Me gusta. ¿De verdad? Sí. Entonces podría ser Mateo. Sonreí. Si es niño. Daniel puso una mano sobre mi vientre. Hola, Mateo. Me reí. Todavía no sabemos si es niño. Yo creo que sí. ¿Por qué? Intuición. Unas semanas después descubrimos que tenía razón. Era un niño. Daniel estaba emocionadísimo. Yo también. Pero, conforme avanzaba el embarazo, empecé a sentir algo que no esperaba. Miedo. No al parto. No exactamente. Me daba miedo no ser una buena madre. Una noche se lo confesé a Daniel. ¿Y si no sé qué hacer? Él me miró. Nadie sabe. Yo quiero hacerlo bien. Lo harás. ¿Cómo estás tan seguro? Tomó mi mano. Porque te conozco. Me quedé callada. Eres fuerte, organizada y siempre estás pensando en cómo proteger a las personas que quieres. Sonrió. Nuestro hijo va a tener mucha suerte. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Crees que serás buen padre? Daniel sonrió. No lo sé. Yo sí. Sí. Le di un beso. Porque sé cómo me cuidas a mí. La fecha del parto se acercaba. Y cada día estábamos más nerviosos. Hasta que una madrugada me desperté. Sentí una molestia. Me levanté. Esperé unos minutos. Y entonces sentí otra. Miré a Daniel. Daniel. No respondió. Daniel. ¿Qué? Creo que ya empezó. Se sentó inmediatamente. ¿Qué? Creo que el bebé viene. Saltó de la cama. ¿Ahora? No. Dentro de 3 semanas. Claro que ahora. Se quedó paralizado. ¿Qué hago? Lo miré. Respira. Estoy respirando. Parece que tú eres el que va a tener al bebé. Eso consiguió hacerlo reaccionar. Tomó las cosas que habíamos preparado y me ayudó a salir de casa. En el camino, yo intentaba mantener la calma. Daniel estaba mucho más nervioso que yo. ¿Estás bien? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Quieres que vayamos más rápido? No. ¿Más despacio? Daniel. Sí. Conduce. Sí. Cuando llegamos al hospital, todo ocurrió rápidamente. Horas después, finalmente llegó el momento. Y cuando escuché el primer llanto de nuestro hijo, sentí que el mundo entero se detenía. Me lo colocaron en los brazos. Era pequeño, perfecto, y no pude evitar llorar. Daniel estaba a mi lado. También lloraba. Es nuestro. Susurró. Miré a nuestro hijo. Sí. Daniel acarició su pequeña cabeza. Hola, Mateo. Sonreí. Bienvenido, hijo. Y en ese instante entendí que había algo que podía superar incluso el amor que sentía por Daniel. El amor que sentía por aquella pequeña persona que acababa de llegar a nuestras vidas. Daniel se inclinó y besó mi frente. Te amo. Lo miré. Yo también. Después miré a nuestro hijo. A los dos. Y por primera vez desde que conocí a Daniel, ya no éramos solamente dos. Ahora éramos una familia. Los primeros meses como padres fueron agotadores. Y maravillosos. Mateo dormía poco, lloraba mucho y parecía tener un talento especial para despertarse justo cuando Daniel y yo conseguíamos dormirnos. Pero aún así, cada vez que lo mirábamos, todo valía la pena. Yo seguía siendo la misma mujer de siempre. Organizaba las cosas, me aseguraba de que tuviéramos todo lo necesario. Tomaba decisiones cuando había que tomarlas. Pero descubrí algo que nunca había imaginado. Ser dominante no significaba tener que hacerlo todo. Una madrugada, Mateo comenzó a llorar. Me levanté inmediatamente, pero Daniel me detuvo. Quédate. ¿Qué? Yo voy. ¿Estás cansado? Tú también. Se levantó y fue por nuestro hijo. Lo escuché hablarle suavemente. Ya, pequeño. Papá está aquí. Sonreí desde la cama. Daniel regresó unos minutos después con Mateo en brazos. Se volvió a dormir. Ven. Se acostó junto a mí y dejó al bebé entre nosotros. Los tres nos quedamos en silencio. Daniel me miró. ¿Eres feliz? Le tomé la mano. Muchísimo. Yo también. Mateo hizo un pequeño ruido. Los dos lo miramos, y comenzamos a reír. Los años siguientes pasaron demasiado rápido. Mateo empezó a caminar, después a hablar. Su primera palabra fue, mamá. Yo fingí que no me emocionaba. Pero cuando Daniel me encontró llorando de felicidad en la cocina, se rió de mí. Pensé que eras la mujer fuerte. Cállate, estás llorando. No estoy llorando. Claro, me abrazó. Eres una mamá increíble. Gracias. Mateo también empezó a mostrar su personalidad. Era curioso, preguntón,
Y bastante decidido. Una tarde, mientras jugaba en la sala, levantó un juguete y preguntó. Mamá, ¿por qué tú mandas? Me quedé mirándolo. Daniel soltó una carcajada desde el sofá. ¿Quién te dijo eso? Mateo señaló a su padre. Papá, miré a Daniel. Ah, ¿sí? Yo no dije nada. Respondió inmediatamente. Me acerqué a Mateo. Mamá no manda. Daniel levantó una ceja. No, lo ignoré. Mamá y papá toman decisiones juntos. Mateo asintió. Pero tú decides más. Daniel volvió a reírse. Yo terminé riéndome también. Quizá un poquito. Mateo sonrió y volvió a jugar. Miré a Daniel. No te acostumbres a tener aliados. Demasiado tarde. Los años pasaron. Nuestra casa se llenó de juguetes, fotografías y recuerdos. Y un día, mientras observábamos a Mateo correr por el jardín, Daniel tomó mi mano. ¿Te acuerdas de cuando dijiste que querías 3 hijos? Lo miré. Sí. ¿Todavía quieres 3? Miré a nuestro hijo. Después a Daniel. Sonreí. Sí. Entonces tendremos otro. Lo miré sorprendida. ¿Estás seguro? Daniel asintió. Contigo. Sí. Me acerqué y lo besé. Porque después de tantos años, seguía sintiendo exactamente lo mismo que aquella primera noche. Yo había elegido a Daniel. Y él había elegido quedarse conmigo. Ahora solo faltaba descubrir cuántas pequeñas personas terminarían formando parte de nuestra historia. Y, por primera vez, me emocionaba pensar que nuestra familia todavía no estaba completa. Unos meses después, volvimos a recibir una noticia que cambió nuestra casa. Estaba embarazada otra vez. Cuando se lo dije a Daniel, se quedó mirándome unos segundos. ¿De verdad? Asentí. De verdad. Sonrió y me abrazó. Entonces Mateo va a ser hermano mayor. La reacción de Mateo fue todavía mejor. Cuando le dijimos que tendría un hermanito o hermanita, se quedó pensando. ¿Va a dormir en mi cuarto? No. Respondí. ¿Va a jugar conmigo? Cuando sea más grande. ¿Y va a querer mis juguetes? Daniel me miró. Yo suspiré. Probablemente. Mateo cruzó los brazos. Entonces voy a pensarlo. Me reí. Tienes meses para prepararte. El segundo embarazo fue diferente. Ya sabía qué esperar. También tenía un niño pequeño corriendo por la casa, así que descansar era mucho más complicado. Pero Daniel estaba conmigo en todo. Si yo estaba cansada, él se encargaba de Mateo. Si tenía una cita médica, me acompañaba. Si me preocupaba por algo, me escuchaba. Una noche, mientras preparábamos la cena, Mateo entró corriendo. Mamá, ¿qué pasó? El bebé se movió. Me quedé quieta. ¿Cómo sabes? Se acercó y puso una mano sobre mi vientre. Lo sentí. Daniel se acercó. ¿De verdad? Mateo asintió con mucha seriedad. Sí, nos miramos los tres, y entonces sentí una pequeña patada. Mateo abrió los ojos. Lo hizo. Los tres comenzamos a reír. Meses después nació nuestra hija. La llamamos Emma. Cuando la sostuve por primera vez, sentí la misma emoción que había sentido con Mateo. Pero esta vez había algo diferente. Ya sabía lo que significaba ser madre. Ya sabía cuánto podía amar a una persona que acababa de conocer. Y aún así, me sorprendió descubrir que mi corazón podía hacerlo otra vez. Daniel se acercó con Mateo de la mano. Mira, hijo. Mateo observó a su hermana. Es pequeña. Sí, ¿puedo tocarla? Con cuidado. Mateo acercó un dedo y tocó su pequeña mano. Emma cerró los dedos alrededor del suyo. Mateo sonrió. Es mi hermana. Daniel me miró. Yo sonreí. Sí, nuestra familia había crecido. Pero, con el paso de los años, descubrimos que todavía nos faltaba una persona. Cuando Emma tenía 4 años y Mateo 6, volvimos a hablar de aquella antigua conversación. Los 3 hijos. Esta vez fue Daniel quien lo mencionó. ¿Recuerdas que querías 3? Lo miré. Sí. ¿Todavía? Sonreí. Sí. Daniel tomó mi mano. Entonces hagámoslo. Y así fue. Nuestro tercer hijo llegó unos años después. Era un niño. Lo llamamos Santiago. Cuando finalmente estuvimos los 5 juntos en casa, me quedé observándolos. Mateo cuidaba a Emma. Emma intentaba enseñarle cosas a Santiago. Daniel estaba sentado en el sofá, sonriendo. Me acerqué a él. ¿Qué? Nada. Estás sonriendo. Estoy pensando. ¿En qué? Me tomó de la mano. En que aquella mujer que conocí hace tantos años terminó construyendo todo esto. Miré a nuestros hijos. Después lo miré a él. No lo construí sola. Daniel sonrió. No. Me besó la mano. Lo construimos juntos. Me quedé apoyada en su hombro mientras nuestros hijos jugaban frente a nosotros. Y pensé en aquella primera tarde en la cafetería. Yo había visto a un hombre que me llamó la atención. Me acerqué, le pedí su número, lo invité a salir, le pedí que fuera mi novio. Y años después, ahí estaba. Mi esposo, el padre de mis hijos. El hombre al que seguía amando como el primer día. Solo que ahora nuestra historia ya no era solamente nuestra. Era la historia de 5 personas. Nuestra familia.
Y no cambiaría nada de ella. Los años siguieron pasando, y aunque nuestra vida cambió muchas veces, había algo que nunca cambió. Daniel seguía siendo mi persona favorita. Nuestros hijos crecieron. Mateo se convirtió en un niño responsable y protector con sus hermanos. Emma era mucho más parecida a mí de lo que quería admitir. Tenía carácter, siempre decía lo que pensaba. Y no tenía ningún problema en tomar la iniciativa. Santiago, el menor, era más tranquilo como Daniel. Una tarde, mientras preparábamos la cena, escuché a Emma discutir con su hermano. Yo dije que primero escogía yo, pero tú escogiste la última vez. Porque soy mayor, me acerqué. ¿Qué está pasando? Los dos comenzaron a hablar al mismo tiempo. Uno por uno, se quedaron callados. Daniel apareció detrás de mí. ¿Ves? Susurró. Definitivamente salió a ti. Lo miré. ¿Y eso es malo? Nunca dije eso. Sonreí. A veces me preguntaba cómo había terminado formando una familia tan grande. Yo, que siempre había querido controlar mi propio camino. Yo, que nunca había esperado a que alguien más tomara las decisiones por mí. Y entonces miraba a Daniel. Él seguía siendo el mismo hombre tranquilo que conocí en aquella cafetería. Solo que ahora tenía algunas canas. Y yo también. Una noche, cuando los niños ya dormían, salimos al balcón. Daniel se sentó junto a mí. ¿Estás feliz? Miré nuestra casa, las fotografías familiares, los juguetes que todavía estaban tirados por algún rincón, las voces de nuestros hijos al otro lado de la puerta. Sí, ¿cambiarías algo? Pensé durante unos segundos. Nada importante. Daniel tomó mi mano. Yo tampoco. Me quedé mirándolo. ¿Sabes algo? ¿Qué? Cuando te vi por primera vez, pensé que eras lindo. Se rió. ¿Solo lindo? Sí. Qué romántica. Después me pareciste interesante. Eso mejora. Después me gustaste. Mucho mejor. Sonreí. Y después supe que quería pasar mi vida contigo. Daniel me miró en silencio. ¿Desde cuándo? No lo sé exactamente. Yo sí. ¿Cuándo? La primera vez que te acercaste a mi mesa. Me reí. ¿En serio? Sí. Estabas muy nervioso. Porque una mujer desconocida se sentó frente a mí y me dijo que quería conocerme. ¿Y te arrepentiste? Daniel negó con la cabeza. Ni un solo día. Me acerqué y apoyé la cabeza en su hombro. Yo tampoco. Nos quedamos así durante unos minutos. Sin hablar, no necesitábamos hacerlo. Nuestra historia ya estaba completa. No porque hubiera terminado, sino porque habíamos conseguido aquello que alguna vez solo imaginamos. Nos conocimos, nos enamoramos, nos casamos, tuvimos hijos, los vimos crecer, y seguimos eligiéndonos todos los días. Antes de entrar a casa, Daniel me tomó de la mano. Vamos, ¿a dónde? A dormir, y si quiero quedarme aquí, entonces me quedo contigo. Lo miré y sonreí. Ese era Daniel, siempre dispuesto a seguirme, y yo seguía siendo yo. La mujer que daba el primer paso. La que tomaba decisiones, la que protegía a quienes amaba. Pero también la mujer que había aprendido que no necesitaba hacerlo todo sola. Porque había encontrado a un hombre que no necesitaba competir conmigo. Un hombre que nunca intentó apagar mi carácter. Al contrario, lo amaba, y quizá esa fue la verdadera razón por la que funcionamos. Yo nunca tuve que convertirme en otra persona para ser su esposa. Y él nunca tuvo que convertirse en otra persona para ser mi esposo. Simplemente nos encontramos, nos elegimos, y construimos una vida que se parecía exactamente a nosotros. Antes de entrar, miré una última vez hacia la casa. Nuestros 3 hijos dormían dentro. Daniel estaba a mi lado. Y pensé en aquella chica que, muchos años atrás, vio a un desconocido entrar en una cafetería. Si pudiera volver atrás y hablar con ella, solo le diría una cosa. Acércate, porque aquella decisión cambiaría toda su vida. Y cambiaría la mía. Y así terminó comenzando la historia de amor que yo siempre había querido contar. La historia del hombre que amé, la familia que construimos, y la vida que elegí, junto a él.